Si usted ha visto la serie de televisión Fauda, entonces está muy enterado de lo que es el Shin Bet, esta institución creada para cuidarlos aquí en el interior del país de amenazas que vengan del exterior. Es algo así como el FBI de los Estados Unidos. Fueron los responsables de cuidarnos el 7 de octubre de 2023. Mucha gente piensa que era el Mossad, pero no, el Shin Bet o el Shabbat eran los que tenían que cuidarnos y en ese momento pues hubo fallas que provocaron precisamente la masacre del 7 de octubre de 2023. Ahora este mismo organismo, el Shin Bet, ha aprendido, obviamente, de sus fallas y anuncia que hay una posible amenaza en el sur del país, en un lugar paradisiaco, en un lugar turístico con deportes acuáticos muy famoso que es Eilat. Y el Shin Bet dice que posiblemente la siguiente invasión o el intento de invasión pudiera llegar ahí, en Eilat. Hagamos un ejercicio de imaginación. ¿Y si el próximo 7 de octubre no ocurre en Gaza? ¿Y si el próximo golpe devastador contra Israel llega desde el sur, en una ciudad turística que muchos consideran segura? Porque eso es exactamente lo que habría advertido el jefe del Shin Bet, David Zini. Eilat podría convertirse en el escenario de un ataque sorpresa masivo. Y aunque algunos ya han calificado esta advertencia como exagerada, la historia reciente obliga a hacer una pregunta no menos alarmista. ¿Cuántas veces puede Israel permitirse ignorar señales? Según diversas filtraciones, Zini ha planteado en reuniones de seguridad un escenario inquietante, una incursión terrorista combinada. Es decir, hablamos de drones atacando instalaciones estratégicas, misiles cayendo sobre la ciudad, comandos infiltrados por tierra, incluso ataques desde el Mar Rojo. El Shin Bet aclaró que no existe una alerta concreta sobre un ataque inminente. Pero aquí está el detalle que muchos olvidan. Tampoco existía una alerta específica la mañana del 7 de octubre de 2023. Sí, había indicios, había advertencias, había señales, y aún así Israel fue sorprendido. Ese fracaso cambió para siempre la mentalidad del sistema de seguridad israelí. Hoy, la pregunta no es si es probable. La pregunta es, ¿qué pasa si ocurre realmente? Ahora bien, seamos rigurosos. ¿Es realmente posible una invasión al estilo Hamás en el sur? La respuesta es no exactamente. No existe una organización situada junto a Eilat con las capacidades que Hamás tenía en Gaza. Pero eso no significa que Eilat está segura, porque el enemigo ha cambiado. Los rebeldes del movimiento criminal Houthi ya han demostrado que pueden atacar a Israel desde cientos de kilómetros con drones y misiles. Además, la frontera con Jordania es inmensa. El desierto ofrece rutas de infiltración. Además, Eilat posee un problema estratégico. Está lejos del centro del país. Si la ciudad fuera golpeada simultáneamente desde varios frentes, los refuerzos tardarían más en llegar. Eso es el temor real. No es entonces una copia exacta del 7 de octubre, sino una versión más tecnológica, más rápida, más mortal y quizá más difícil de anticipar. Pero aquí viene la parte polémica. Hay quienes dicen, esto es alarmismo. Israel es demasiado fuerte. El ejército aprenderá de sus errores. ¿De verdad? Porque antes del 7 de octubre también se decía que la frontera era inexpugnable. También se decía que la inteligencia lo sabía todo. También se repetía que Hamás estaba contenido. Y todos sabemos cómo terminó esa historia. El peor enemigo de un país no siempre es el terrorista. A veces es la arrogancia. A veces es creer que una tragedia no puede repetirse. Y esa es precisamente la batalla que hoy libra Israel. No solo contra sus enemigos, sino contra la tentación de volver a subestimarlos. Si usted me pregunta, ¿cuál es mi opinión honesta? Personalmente no creo que Eilat vaya a sufrir mañana una invasión idéntica a la del 7 de octubre. Pero sí creo que el sur de Israel se convertirá en uno de los principales laboratorios de la guerra del futuro.
drones baratos, ataques coordinados, sabotaje, terrorismo híbrido. Y la gran pregunta será, ¿aprendió Israel la lección más dolorosa de su historia reciente? Porque si no la aprendimos, si no aprendió el gobierno, el próximo desastre no será una sorpresa, será una advertencia ignorada, y las advertencias ignoradas son las más mortales de todas. Desde las calles de Israel, para Enlace Judío, Ricardo Silva.